Esta noche en las noticias hablan los expertos. Abrimos este espacio para escuchar opiniones calificadas sobre temas de interés. Hablan los expertos en las noticias. Me da mucho gusto conversar con Luis García Peña, socio de Legacy Wealth, experto en banca de inversión y economía. ¿Cómo está, Luis? Bien, mucho gusto en recibirlos aquí. Gracias por acompañarnos. Pues el día de hoy, como hemos estado durante las últimas semanas, con mucha inquietud, con mucha incertidumbre por el contexto internacional. ¿Sentimos más de lo que es? Fíjate que es muy buen punto. Parecería que de pronto nos abruma tener tanta información. Alguna de esta información parece dispersa. Algunos de estos datos parece que tienen que ver con nuestra actividad. Otros parecen más bien distraernos de la tarea que podemos estar procurando, de los temas que sí podemos controlar. Y bueno, creo que vale la pena hacer algunas reflexiones. En primer término, hay que decir que independientemente de todo lo que hemos escuchado, mucho del manejo de datos con respecto a la construcción de un muro, a la redefinición del Tratado de Libre Comercio, a grandes deportaciones, hasta el día de hoy no son más que planteamientos no todavía hechos. Hay un tramo todavía largo que recorrer para poder ver cómo van concretándose pues todas estas amenazas o planteamientos que se han hecho desde el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que es importante, Gregorio, que en estas reflexiones que compartamos con el auditorio, procuremos mantener el enfoque en los temas torales bajo nuestro control, en nuestros negocios, en nuestra capacidad de innovar, nuestra capacidad de seguir desarrollando actividad económica, como se puede ver aquí al fondo, en Monterrey, una ciudad que sigue siendo cabeza de playa, digamos, en términos de industrialización, de innovación, de mejora. Y es importante no perder el balón de vista. Ahora, han cambiado las condiciones. Definitivamente no es lo mismo el escenario de este año 2017 a lo que vivimos hace un par de años, por decir. O sea, este escenario quizá no lo habíamos incluso visualizado o presupuestado, Luis. No, es correcto. Yo creo que efectivamente las condiciones han cambiado. La transformación que hemos visto con este llamado al nacionalismo que empezó con Brexit, que continuó con la elección en Estados Unidos y que seguramente retratará otros episodios en países como Francia, como Alemania, van a tener repercusiones también en el entorno de negocios. Hoy hemos visto un llamado a la revisión de condiciones de negociación comercial, a el replanteamiento de muchos países de seguir perteneciendo o no a ciertos bloques de negocios y de comercio, y eso desde luego requiere que mantengamos aguda la visión estratégica. No obstante, también es importante ver que si bien el año pasado hasta aparentemente crecimos un poco más del 2%, según datos de Hacienda, este año la expectativa es que crezcamos alrededor de un 1.4, 1.5. Ciertamente no es un escenario plausible de crecimiento, no es el deseable, pero como decimos, habría que preguntarle a Brasil o Argentina o a otros qué opinan de crecer al 1 y pico cuando ellos no están creciendo. Ahora, aquí interesante ver cómo algunos indicadores, por decir, tipo de cambio, ¿no? Digo, el tipo de cambio que tuvimos durante algunos años, ciertamente a lo mejor nuestra moneda estuvo sobrevaluada, ¿no? Y era necesario que se diera este efecto de la devaluación de nuestra moneda. Pero se dio así como que de golpe y como que todavía lo resentimos y eso también nos ha traído cierto nerviosismo. Fíjate que ese es otro dato importante. Dicen que lo que mata de la bala no es la bala, sino la velocidad. Los movimientos abruptos en la paridad son los que a veces distorsionan. Bueno, de hecho hubo un movimiento muy drástico entre la elección de Trump y hace unos días el tipo de cambio se depreció 13%, es decir, de noviembre a la fecha fue un movimiento muy brusco que ciertamente empieza a tener un efecto negativo en ciertos precios. No obstante, hay que tener en cuenta también, Gregorio, que México es un país que sigue dependiendo del sector externo, de manera que mucha de nuestra actividad tiene que ver con lo que exportamos, tiene que ver con las remesas que recibimos de nuestros paisanos y que de pronto le dan a las personas que reciben este dinerito en Zacatecas o en el mismo Nuevo León o en algún lugar de México, reciben dólares que pueden convertir a pesos un poquito más caros, lo que les da un poco más de capacidad de compra. De igual manera, la industria del Bajío, que se ha caracterizado por su dinamismo en el tema automotriz, pues ha ganado también un nivel de productividad importante a raíz del movimiento de la paridad. Entonces, es importante poner en perspectiva las cosas. Ciertamente hoy el peso ya está en un nivel que no es del todo racional en términos económicos y financieros. Quizás un nivel más razonable tendría que estar alrededor de los 19, por poner algún rango. Y que bueno, si te fijas, poco a poco, de los casi 22 que toca, hoy viene ya de regreso, como resultado también
de que mucho de este miedo que se creó con mucho de lo que se dijo en la campaña, hoy ha ido pues el mercado descontándolo. Hoy ya fuimos palomeando, todo lo que Trump prometió que iba a hacer en campaña lo está cumpliendo. Hasta hoy no ha habido sorpresas. Y en pocos días. Lo que dijo que iba a hacer muy rápido lo está confirmando. Y los mercados también reaccionan en ese sentido. Es decir, hoy están viendo que pues no hay novedades con respecto a ese planteamiento en la agenda. Y aunque tendremos que ver mucho trabajo todavía en los nuevos términos de NAFTA, del TLC y algunos otros asuntos, los inversionistas se mantienen cautos, pero de pronto también ya con la disposición de tratar de tener una perspectiva más constructiva. Fíjate, ahorita que mencionas Tratado de Libre Comercio, o sea, lo que sigue es la renegociación del TLC. Y aquí justamente en el estado de Nuevo León, que somos un estado en donde hay una muy cercana relación de negocios con nuestros vecinos del norte, ¿qué podríamos esperar como regiomontanos, como nuevo leoneses, a partir de estas nuevas condiciones, Luis? Bueno, mira, yo creo que todavía hay mucho que ver. Hay que tener en mente que mucho de lo que se interpreta desde la opinión de la Casa Blanca es que México se ha beneficiado abruptamente del Tratado de Libre Comercio en términos de el déficit que se ha creado con Estados Unidos. Déjame darte un dato. Ciertamente México ha tenido un intercambio favorable en donde hoy tenemos un superávit comercial de 60,000 millones de dólares con nuestro vecino del norte. Pero China, que no tiene ningún acuerdo comercial con Estados Unidos, tiene un superávit comercial de 360,000 millones de dólares, es decir, 6 veces mayor que el que tiene México. Por lo tanto, en esta perspectiva de asimetría en el intercambio, parecería que México no está del todo abusando, como a veces se interpreta, de lo que ocurre en Estados Unidos. Para Nuevo León es importante, Gregorio, entender que mientras las condiciones no cambien, nuestra industria tendrá que seguir siendo productiva, el efecto del tipo de cambio en la planta exportadora ha sido benéfico y lo que hay que seguir cuidando es que los equipos que estén negociando los términos de este acuerdo procuren que se mantenga la equidad. Una y otra vez hemos escuchado la relevancia que tiene el que nuestros negociadores le den a México su lugar. México no es un mal socio comercial, no lo ha sido. Hemos mejorado las capacidades de manufactura, de cadena de suministro, que hoy han beneficiado al propio Estados Unidos y eso de alguna manera tendrá que mantenerse. Luis, recomendaciones, ¿cómo tomar ventaja de estas condiciones que han cambiado? ¿Cómo sacarle provecho a esto que pareciera ser una tormenta y que en determinado momento pues tenderán a calmarse las aguas y entonces podremos volver a repetir historias de éxito? Pero ¿cómo podernos preparar para esas historias de éxito desde el punto de vista de los negocios o las personas que no tienen el negocio propio, pero que tienen que aprovechar mejor su capacidad de presupuesto y de ahorro y de inversiones? ¿Sí? Sí, es buen punto. Mira, hay que tener en cuenta que la inflación se volvió ya un tema que hace tiempo no veíamos y hoy ha vuelto, no solo en México, en varios países del mundo. Esto implica que las tasas de interés van a continuar con una tendencia de alza. Ya hoy hemos visto al Banco Central en México, desde el año pasado, llevar a cabo 5 incrementos en la tasa de referencia, lo cual sin duda encarece el crédito al que tienen acceso las familias y los negocios, lo cual nos sugiere por lo pronto prudencia en el manejo de la deuda. Hay que ser muy cautos en el cuidado que tengamos del efectivo, hay que ser muy cuidadosos en la asunción de deudas para temas que no son del todo indispensables, especialmente porque el costo del financiamiento va a seguir subiendo. Esa sería una reflexión. La segunda es que no caigamos en la trampa del exceso de información ni del miedo. Si bien es cierto, hay cautela en la inversión, también es cierto que hemos visto muchos proyectos que siguen adelante, hemos visto a muchos fondos de inversión que están aprovechando la paridad peso-dólar para traer dólares a México y llevar a cabo negocios de desarrollo inmobiliario o de manufactura. Es decir, todavía hay una parte de la actividad en donde muchos factores de la economía, muchos agentes están aprovechando la coyuntura. No hay que caer en la trampa del miedo sobre lo que no controlamos y sí, seamos cautos con los flujos de capital, seamos cautos con el endeudamiento y sobre todo mantengamos el enfoque en lo que sí controlamos en nuestra actividad cotidiana. Luis, pues muchas gracias por recibirnos y por comentarnos acerca del panorama económico que tenemos enfrente de nosotros en este año 2017. Sin duda un año desafiante que espero que todos podamos sortear, como siempre lo hemos hecho, de manera constructiva. Luis García Peña, quien es experto en materia de banca de inversión y en economía. Continuamos.